Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, para conversar de acciones, de visiones, de políticas y propuestas que contribuyen a mejorar la conciencia ambiental. Este es un espacio para que ustedes conozcan qué es lo que está pasando en términos ambientales. Hemos tenido muchos mensajes de que les gustaría conocer qué es lo que está pasando en temas legales también, pese a que pueda sonar que no vamos a entender, pero sí es importante saber que hay una normativa y que también se le está cumpliendo. Es algo que siempre los ecuatorianos nos quejamos de decir, bueno, aquí hay un montón de normativas, pero nada pasa. Y para esto justamente tenemos al doctor Hugo Echeverría. Él es copresidente del Grupo de Investigación en Derechos de la Naturaleza del International Association en Constitucional y miembro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, Armonía con la Naturaleza. Hugo nos va a comentar de un precedente, de un gran precedente que acaba de dictar la Corte Constitucional, y justamente para esto vamos a hablar de qué se trata. La Corte acepta la acción pública de inconstitucionalidad propuesta en contra de varias normas del Código Ambiental y sentencia a favor de la naturaleza. Gracias, Hugo, por estar acá y aclararnos por qué es un gran precedente. Comencemos diciendo qué es lo que estaba pasando con los manglares y luego quiénes fueron los que propusieron justamente la demanda en favor y pidiendo que se acoja una sentencia favorable en términos de la naturaleza, pues. Muchísimas gracias, Verónica. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación a este espacio y un saludo a todos quienes lo siguen. Efectivamente, la semana pasada, la Corte Constitucional del Ecuador notificó su sentencia en un caso relacionado con temas ambientales. Concretamente, un caso que fue presentado por la sociedad civil a la cabeza liderada por la organización SEDENMA, que muchos de ustedes conocen, y otras dos organizaciones más, quienes demandaron la inconstitucionalidad de varias disposiciones del Código Orgánico del Ambiente, entre las que destacaba una situación problemática en torno a la protección jurídica del ecosistema de manglar. Entonces, como primera idea es que estamos frente a una situación propuesta, liderada, promovida por la sociedad civil, concretamente por la organización SEDENMA, que le pidió a la Corte que revise si es que algunas disposiciones del Código Orgánico del Ambiente, que es la ley que regula la protección ambiental en el Ecuador, si es que esas disposiciones son o no conformes con la Constitución del Ecuador, que como todos ustedes conocen, es la primera y a la fecha la única en el mundo en reconocer y garantizar derechos propios a la naturaleza. Perfecto. Ok, y eso significa, ¿y por qué? O sea, está bien si es que es inconstitucional o no, pero ¿por qué? ¿Cuál es el trasfondo de esta solicitud? Ya. El Ecuador ha legislado temas relacionados a la protección del manglar desde los años 80 con la antigua ley forestal. Luego esa ley fue reglamentada y en grandes rasgos lo que la legislación ecuatoriana dispuso es que es un nivel alto de protección de este particular ecosistema y por ende permitía únicamente la realización de actividades que sean de carácter artesanal, que sean realizadas localmente y además que no sean destructivas. Esas eran las tres condiciones que establecía la legislación anterior, ¿sí? Artesanal, local y no destructiva. Y así hemos pasado desde el año 80 hasta el 2018, fecha en la que entró en vigencia el Código Orgánico del Ambiente.
Este código incorporó una novedad que generó mucha preocupación en esta materia. En el artículo 104 del Código Orgánico del Ambiente, que es la disposición que establece qué actividades están permitidas en los manglares, además de las que señalaba la ley forestal, incorporó una que en términos muy abiertos y citando entre comillas, señalaba que se permiten otras actividades productivas, sin especificar cuáles. ¿Ya? Entonces, esto generó mucha preocupación porque ¿cómo entender o cómo interpretamos cuáles son esas otras actividades productivas? Puede Y ser para ser cualquier cosa. concretos, puede ser cualquier cosa. Y para ser concretos, pues la preocupación mayor era que si es que eso podría interpretarse como que fuesen actividades que no sean artesanales, que no sean locales y que eventualmente pudieran llegar a ser destructivas de la naturaleza. ¿Sí? Ok, Esto es, en esencia, el problema del caso. ok, ok. Entonces, más bien fue una consulta, digamos así, y seguro que se estaba dando un montón de cosas bajo la categoría de productivos. Y de hecho, muchos de los manglares han desaparecido por el tema de las camaroneras. Tenemos toda la cuenca del río Guayas y todo Puerto Viejo y todo Manabí repleto de camaroneras y se han deteriorado al borde de ser ecosistemas tan frágiles y al borde de la extinción, los manglares. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la sentencia que está diciendo la Corte Constitucional y que lo está haciendo a favor del manglar? La Corte lo que nos dice, un poco va en la línea que tú has mencionado, Verónica. En primer lugar, nos dice que los manglares ahora están categorizados como ecosistemas frágiles y amenazados por la Constitución como consecuencia del impacto y de las actividades no sostenibles realizadas por los seres humanos. De hecho, en los años 90, el Ecuador dio un paso importantísimo a través de una reforma legal, en virtud de la cual los manglares fueron considerados como bienes del Estado y con protección altísima, porque era necesario tomar esa medida altamente protectora en virtud de los impactos que algunas actividades eh, productivas generaron desde los años 70 y 80, ¿no? Entonces, esto es lo que llama la atención, que tras pasar años con un esquema altamente protector de los manglares, la ley del 2018, que es una ley ambiental, abra nuevamente posibilidades que no necesariamente buscan la protección del ecosistema manglar. Y eso es lo que precisamente señala la Corte. La Corte lo que dice es que estos ecosistemas necesitan una protección especial. Y que para eso, y luego esto ojalá podamos profundizar un poco en esta entrevista, y que para ese fin la norma, la ley, tiene que ser precisa, tiene que ser clara. No puede dejar abierta la interpretación de cuáles son otras actividades productivas. Esto de acuerdo con la Corte Constitucional, no cumple el estándar constitucional de la seguridad jurídica. Y tal vez podamos conversar más adelante de este punto ya jurídico particular. Sí, 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 súper interesante. Y Hugo, cuéntame, siempre hemos visto que en estos procesos pues se ha invitado a un amicus curiae. ¿Qué significa eso? Y en este caso, ese fue tu rol. ¿Nos puedes comentar un poquito ese rol tan importante en un proceso? Sí, el amicus curiae es una institución jurídica que permite a cualquier persona que en causas de interés público como esta puedan acudir a la Corte sin invitación, sin requerimiento, con la finalidad de brindar un aporte jurídico puntual.
Ese es en esencia el amicus curiae, que ventajosamente en nuestra legislación constitucional está expresamente previsto. Ustedes pueden encontrarlo en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En este caso, debido a la relevancia, al interés público que hay, no solo sobre el ecosistema manglar, sino más ampliamente sobre los derechos de la naturaleza, porque hay que decir, este caso se lo resolvió a la luz de los derechos de la naturaleza. Sí, es el segundo caso de esta corte que se resuelve a la luz de los derechos de la naturaleza, y también ojalá podamos conversar un poquito sobre eso, ¿no? Pero en este esquema, cualquier persona puede solicitar ser oído ante la corte, y así como y fuimos efectivamente oídos, más o menos unas 20 personas en calidad de amicus curiae en este caso específico. Perfecto. Dices, y no quiero soltar esto que acabas de mencionar, este es el segundo caso que resuelve esta corte. El primero fue Vilcabamba, pero no sé si de esta corte, porque resolvió a favor de la naturaleza, del río Vilcabamba, ¿cierto? De esta corte tú mencionas que es el segundo. ¿Cuál fue el primero? El primero acaba de ser notificado hace 3 semanas y tiene que ver con la declaratoria, es muy similar en tema de fondo, ¿no? Con la declaratoria de inconstitucionalidad del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, en una disposición sobre la desviación del cauce de ríos. Entonces, esta corte se ha caracterizado por darle importancia a los derechos de la naturaleza, y de hecho se ha pronunciado en el sentido de que quiere resolver algunos casos que la misma Corte ha seleccionado con la finalidad de dotar de contenido constitucional a estos nuevos derechos. Como tú sabes, la Constitución lo reconoce, pero la legislación no les ha desarrollado a cabalidad todavía, 13 años después. Entonces, la Corte está liderando, tomando un liderazgo en decirnos a todos, no solo los ecuatorianos, sino al mundo, de cuál es el alcance constitucional de estos derechos y cuál es su relación jurídica con los demás derechos constitucionales, no solo con los derechos ambientales, sino también con los derechos de la propiedad, del desarrollo económico, los derechos laborales y otros. Uh-huh. En este momento quiero hacer una breve pausa para agradecer a nuestros auspiciantes Gira, una empresa filial de la Corporación Favorita que trabaja para la implementación de la economía circular. Veamos este video a continuación. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Una lata puede ser arte. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira. Bueno, volvemos con el doctor Hugo Echeverría y quiero comenzar esta segunda partecita mencionando lo último que dijiste. La Corte Constitucional justamente se está encargando de desarrollar jurisprudencia sobre el alcance de los derechos de la naturaleza de la Constitución, que es definitivamente garantista y que había justamente que desarrollar esta ponderación de derechos, ¿no? Y creo que lo está haciendo. O sea, ha demorado bastante, pero bueno, ya estamos, creo que en esa vía. Y esto es importante también, mi querido Hugo, mencionar porque de lo que veo la sentencia, el juez ponente fue Ramiro Ávila Santamaría. Ramiro Ávila Santamaría, a quien tengo el gusto de conocer, fue de hecho mi colega en la Universidad Católica, estudiamos juntos y me acuerdo que además fue asambleísta, no fue asambleísta, pero estuvo justamente trabajando mucho en el tema de derechos para la nueva Constitución. Entonces él entiende claramente sobre lo que estamos hablando y apoyó mucho el tema de los derechos de la naturaleza. En cortes como en los Estados Unidos tiene mucho que ver las sentencias, la visión
que imprime el juez, ¿no? Sobre estos temas. En este caso, ¿tú crees que también se da lo mismo, siendo que Santa María, Ávila Santa María, es parte de la Corte? Bueno, lo curiosísimo de estos casos, Verónica, es que el pleno de la Corte, si bien hay un juez ponente, que en este caso es un juez conocedor de la materia, no es el único que resuelve el problema jurídico, sino que lo resuelve el pleno de la Corte, que está integrado por 9 jueces. En este caso concreto hay un voto, la sentencia fue aprobada con el voto de 6 jueces. Hay 3 votos salvados. Pero es una sentencia que cuenta con el voto mayoritario. Entonces, esto refleja que para la Corte este es un tema importante. Este es un tema interesantísimo, porque hay que tomar en cuenta también, seguramente hay quienes no conozcan. En verdad, hemos esperado 13 años para que la justicia constitucional empiece a dar a dotarle de contenido, de estructura a esta materia. Pero hay que señalar también que esta Corte, la que ha tomado en serio a esta materia, está en funciones recién desde el año 2019. Antes, y por eso es que se le suele llamar como la segunda Corte Constitucional, porque la primera Corte, que fue la que resolvió el caso Vilcabamba y unos pocos casos más, algunos importantes, hay que decir, estuvo en funciones desde el 2009 más o menos hasta el 2019. Y esa primera Corte no se caracterizó por darle relevancia a este tema. En contraste, esta segunda Corte se caracteriza por darle relevancia a temas que no han sido tomados en cuenta, digámoslo así, y entre ellos estos de los derechos de la naturaleza. Y añado un punto adicional. Lo que está caracterizando al análisis que ha hecho esta Corte es que es un análisis de derecho constitucional. No es un tema de derechos ambientales, muchos se confunden en este punto, sino que la Corte ya nos está diciendo 2 temas importantes. Primero, que los derechos de la naturaleza son autónomos, que no son un apéndice ni son parte del derecho ambiental, sino que son derechos constitucionales. Y segundo, que al ser derechos constitucionales, su análisis tiene que realizarse en ese campo. Es por eso que si la sentencia, como tú podrás haber valorado, dice que el tema de los manglares es inconstitucional por 3 razones. En primer lugar, porque vulnera los derechos de la naturaleza a vivir a que se le reconozcan su integralidad, ¿verdad? Pero además no cumple con los estándares constitucionales del derecho a la seguridad jurídica, porque al ser una norma tan ambigua, esto de otras actividades productivas, no cumple con el requisito de certeza y claridad que pide la seguridad jurídica. Y finalmente, al ser un tema constitucional, al ser un derecho reconocido por la Constitución, no puede desarrollarse sino exclusivamente mediante una ley expedida por los legisladores, aprobada por los legisladores. ¿Ya? Este es el famoso principio de reserva legislativa. Entonces, claro, fíjate cómo la Corte está dándonos una respuesta en derecho constitucional puro, porque dice que los derechos de la naturaleza son derechos constitucionales. Interesantísimo, el gran precedente sin duda alguna. Cuéntame una cosa, la consulta previa y la participación ciudadana en este caso, en esta sentencia, ¿por qué juega un papel importantísimo? Porque el tema de la consulta previa y participación ciudadana es un poco te socializo y nada más, y ha habido tanto manipuleo en ese sentido, que quizá esto también nos da muchas luces para ver cómo realmente debe procederse en ese sentido. Así es. Hay 2 temas adicionales que la sentencia aborda. El primero es el de los monocultivos, que también lo declaró como inconstitucional, y el segundo es de la consulta previa, y más ampliamente de la participación ciudadana en materia ambiental, que establece ciertos condicionamientos la Corte, ¿no? Y efectivamente, el tema tiene que ver con cuál es el estándar, el contraste, mira, nuevamente la misma lógica, ¿no? ¿Cuál es el estándar de la ley ecuatoriana y qué nos dice la Constitución? Entonces, la Corte dice que la ley tiene que aplicarse
de conformidad con el estándar constitucional. Y este solo es el inicio en esta materia porque la Corte ha seleccionado algunos casos para examinar a fondo cuál ha sido si es que el Ecuador ha regulado bien o no también este tema de la participación ciudadana en materia ambiental. Pero eso es tan amplio que es materia de otro diálogo. Y quizá por último, Hugo, la omisión en la sentencia, en el caso, pues, habla sobre la omisión de sanciones administrativas para productos maderables. ¿Qué tiene eso qué tiene que ver en el caso y por qué es tan importante? Sí, exactamente. Los demandantes en este caso plantearon 4 temas a la Corte. Sí, y este es el último, el asunto de las sanciones en el ámbito de madera, en el que la Corte se pronunció señalando que la ley cumple el estándar constitucional. Pero este tema me permite señalar que fíjate cómo la importancia de una acción pública de inconstitucionalidad, que permite que la sociedad civil, en este caso, le pida a la Corte que examine si es que el legislador hizo un trabajo adecuado al momento de normar parámetros ambientales, ¿no? Entonces, tú tienes aquí, en este caso, el problema del manglar, que es el que más ha generado inquietudes. El segundo es el tema de que tú mencionas de las sanciones en el ámbito de la madera. El tercero es los estándares de participación ciudadana relacionados con la consulta. Y el cuarto, el de los monocultivos, que la Corte también declaró que el artículo 121 del Código del Ambiente es inconstitucional. Porque la Constitución te prohíbe los monocultivos, más que te prohíbe, te pide evitarlos. Ese es el texto, esto es lo que te dice la Constitución, evitarlos. Y el Código Orgánico del Ambiente plantea todo lo contrario. Entonces, la Corte precisamente dice que no hay mayor tema por discutir en este asunto porque hay una contradicción evidente y por ende declaró la inconstitucionalidad. Ahora, entonces, después de esto que tú has mencionado, ¿qué pasaría después? ¿Qué pasa después? ¿Qué se espera? En relación al Código del Ambiente, en relación a sanciones administrativas, en relación inclusive a la Constitución y reglamentos, etcétera. Muy bien, mira, el efecto jurídico de la declaratoria de inconstitucionalidad es bastante severo y esto significa la expulsión de la disposición declarada como inconstitucional del ordenamiento jurídico. Entonces, esto quiere decir que en el tema manglares, el numeral 7, al ser que permitía, entre comillas, otras actividades productivas, queda expulsado del ordenamiento jurídico. Entonces, no necesitas reforma, no necesitas interpretación, no necesitas nada más que la disposición de la Corte Constitucional, la orden, la decisión de la Corte Constitucional. Y de esta manera se cierra cualquier posibilidad de que los manglares estén en riesgo por actividades productivas que no correspondan al ámbito de tradicionalidad, localidad y no destrucción. Entonces, esto que ha pasado es realmente efectivo, es una aplicación efectiva de los derechos de la naturaleza, en el sentido que se cierran las puertas para cualquier otra actividad que no cumpla con estos estándares constitucionales y legales. Hay un tema que nos estamos olvidando, y es que la Corte también dijo que si es que hay que hacer infraestructura pública, ¿ya?, que también puede generar un impacto en los manglares, esta infraestructura es posible hacerla, pero está condicionada, es lo que se llama constitucionalidad condicionada, a que cumpla parámetros exigentes de cuidado ambiental, y que sea infraestructura que sea beneficiosa para los pobladores que viven del manglar, para la localidad que está cerca del manglar. Entonces, y la Corte justifica esta argumentación en el sentido de que este es un tema que está en la Constitución y es un tema que
hay que darle contenido. No es la Corte también con esto cerró la discusión que, como tú sabes, ha existido en el Ecuador de si estos derechos son teóricos o prácticos, de si son un símbolo o una realidad. Evidentemente, pues son una realidad al estar reconocidos por la norma suprema, pero más allá de eso, la Corte ratifica el tema que estos derechos de la naturaleza no son meros enunciados, sino que realmente tienen un ámbito concreto de aplicación. Así es, pero esto lo conocen los abogados, entienden los abogados cómo hacer que esto entienda la autoridad ambiental, entiendan los productores, los camaroneros y todo el mundo, que sepa que hay un límite ya establecido por la Corte, que ya las sanciones no son meras sanciones establecidas en la norma y que nadie las cumple, y que justamente ya esto simplemente es como tú mencionas, de directa aplicación. ¿Cómo hacer? Bueno, hay muchos mecanismos previstos por el mismo ordenamiento jurídico. Básicamente, difusión de la sentencia a través de canales oficiales como el registro oficial o como la página web de la Corte. Pero efectivamente, los destinatarios o los actores que tenían interés en este tema conocen ya del asunto, ¿no? Lo que ahora corresponde es que la sociedad se entere de estas cosas importantes que están pasando en nuestra materia, porque tú sabes, Verónica, hemos pasado décadas en la profesión y hemos visto con mucho pesar que a veces la ley ambiental, en la mayoría de las veces, quedaba en el papel. Así. Ha sido inefectiva, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que estamos viendo es que a través del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el grado de efectividad está mejorando notablemente. Y aún más con este asunto de que el órgano máximo de justicia y control constitucional está tomando este tema en serio, como un tema de derecho constitucional, como si fuera un derecho laboral o derecho de la propiedad o cualquier otro derecho constitucional. Esto muestra que realmente sí hemos dado un salto. Desde 13 años para acá, este tema se está ya internalizando en la mente y está generando un cambio cultural inclusive, ¿no? ¿En qué consiste este cambio cultural? En que lo que dice la norma pues tiene que cumplirse. Finalmente, aquí cabe señalar que esto sí es un llamado a la atención para la función legislativa. La función legislativa debe tener en cuenta que materias como esta necesitan ser legisladas, es decir, necesitan ser desarrolladas en el seno de la función legislativa por legisladores, porque estamos hablando de derechos constitucionales. El problema que tú anotas con derechos de la naturaleza y también con el derecho de participación ciudadana es que en los últimos años nos hemos dedicado a dictar reglamentos e inclusive acuerdos ministeriales para regular derechos constitucionales. Y eso es inconstitucional, como la Corte acaba de señalar, ¿no? Porque tú tienes el artículo 132 de la Constitución del Ecuador que con claridad te dice que la regulación de los derechos constitucionales es materia exclusiva de una ley. Así es. Y nos hemos dedicado a normar a través de reglamentos y decretos ejecutivos, pero en buena hora tenemos ya esto. Y sin duda alguna, Hugo, este es uno de los espacios para dar a conocer justamente este tipo de cosas, este tipo de noticias positivas para el ambiente y que no mucha gente conoce. Y que con esto quiero agradecerte tu tiempo, tu espacio, tu explicación de lo importante y trascendental que es justamente esta sentencia a favor del manglar, a favor de los derechos de la naturaleza, y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su sintonía
Quiero invitarles a compartir con otras personas justamente este programa, nuestra página, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Gracias, Hugo, por estar acá nuevamente. Un abrazo y esperamos verte en otro programa. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación y por abrir este espacio tan interesante para compartir estas novedades jurídicas.